de reciente creación, que fue creado en el año 2012 y fue adicionado por el artículo 2 del decreto 1-2012. Entonces lo encontramos regulado en el artículo 31 bis de la ley del organismo ejecutivo. Se creó este ministerio orientado a ejecutar, regular las políticas públicas y estas van orientadas a mejorar el nivel de vida, de bienestar de los individuos o grupos sociales, pero enfocados directamente a los que se encuentran en pobreza y pobreza extrema. A ellos va dirigido, para ellos fue creado este ministerio, el cual lo que busca es el bienestar de estos grupos sociales y de la manera que se les dote de capacidades y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. O sea, las capacidades y oportunidades. Las oportunidades es lo que toda persona con ganas de salir adelante es lo que busca, lo que están buscando ustedes hoy en día, estas oportunidades, y el Ministerio de Desarrollo Social es quien deberá de velar por dar estas capacidades y especialmente las oportunidades. Muy importante mencionar que estas oportunidades van a buscar a mejorar las condiciones de vida, asegurando el respeto de los derechos humanos y constitucionales. Entonces, las oportunidades que debe de buscar el Ministerio de Desarrollo Social es a través de buscar los medios en el cual la población pueda capacitarse técnica en los diferentes ámbitos de estudio, ya sea de estudio de nivel preprimario, primario, básico y del nivel superior, que se le denomina, el cual es el nivel universitario. Y como les decía, las oportunidades son las que buscamos a través del estudio, a través de la capacitación, a través de la capacitación técnica, a través de las oportunidades de trabajo, laborales, capacitación de mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces, en esta finalidad, este ministerio debe de diseñar, ejecutar, organizar, coordinar, controlar y prestar los servicios relacionados con los programas sociales. Estos programas sociales deben de ir orientados a la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Entonces, bien importante es resaltar que las oportunidades en todo tipo de situaciones debe de buscar el Ministerio de Desarrollo para toda la población. ¿Cómo se debería de dar? Pues en este caso, en el caso actual, y como debe de ir dirigido a todos, una de las formas de apoyo que debería de estar dando este ministerio es la cuestión del Internet, ¿verdad? Porque las clases ahora son en línea y el acceso a las poblaciones de pobreza y pobreza extrema es en cuanto al servicio de Internet. Entonces ahora se dice que las clases van a ser en línea, pero entonces este ministerio debería de prestar ese servicio de manera gratuita o adquirirlo y proporcionarlo, porque va a buscar dar oportunidades, y ahí la palabra clave, porque se ha dado mucho en confundir, porque este ministerio es el encargado de llevar a las poblaciones en pobreza y pobreza extrema los programas sociales, pero los programas sociales, tal y como lo establece el artículo 31 bis, debe ir encargado de ejecutar las políticas de dotar de capacidades y oportunidades, que eso es lo importante. Y aquí traemos a colación aquel refrán tan trillado que dice que a las personas, al niño, a quien sea, hay que enseñarle a pescar y no darle el pescado. Entonces, el problema en Guatemala es que se les da el pescado y no se les enseña a pescar. ¿Por qué se hace esto? Porque es una forma perversa por parte de las personas en el poder, que lo que buscan es a las personas, y por más de 200 años, es el bicentenario de nuestra independencia, se ha venido dando esta práctica perversa, y entonces en la cual el partido o el que quiere llegar, cualquier candidato que quiere llegar al poder, lo que hace es regalar de todo, dinero, y como dice el dicho también tan trillado, pero muy cierto, perdón, al pueblo pan y circo. Y exactamente esto es lo que pasa, y el resultado es lo que después nos quejamos las poblaciones, los gobiernos corruptos que solo llegan a buscar su interés personal y no el interés general.
Entonces, aquí la importancia de este Ministerio de Desarrollo Social, en las cuales debe de buscar e implementar las políticas de desarrollo social, urbano y rural, trabajando en conjunto con las municipalidades y con los consejos de desarrollo. Estos consejos de desarrollo que tienen distintos niveles, que tenemos un consejo de desarrollo nacional, tenemos un consejo de desarrollo departamental, municipal, eh, y comunitario, en el que cada uno actúa y que ya en su momento vamos a estudiar la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, que lo que se busca con estos consejos de desarrollo es regionalizar el país para buscar el desarrollo, tal y como lo menciona la ley, pero lastimosamente seguimos solo mencionándolos porque no llegamos a ese desarrollo. Entonces, este sistema nacional de información social que debe existir dentro de este ministerio, que debe establecer las competencias y teniendo una base única de beneficiarios. Esta base única de beneficiarios no debe de ser clientelar político, sino que debe basarse en los indicadores de impacto, buscando diseñar, ejecutar y armonizar un sistema nacional de desarrollo urbano y rural. Entonces, como podemos estar viendo, este Ministerio de Desarrollo fue creado buscando el desarrollo humano. ¿Y por qué se busca ese desarrollo humano? Porque recordémonos que somos un país en condiciones de pobreza y pobreza extrema y por lo mismo estamos en un subdesarrollo, sumido en este subdesarrollo que después de 200 años no hemos podido salir de este subdesarrollo. Y al paso que vamos con los gobiernos corruptos, yo les mencionaba en la clase anterior que en el Congreso se iba a aprobar un presupuesto de más de 3 millardos, o sea, 3.000 millones de quetzales para infraestructura del país. Y tal como se les mencionaba el día de ayer, salió publicado que ya fue aprobado en horas de la noche por parte de los diputados. Cada diputado que votó a favor de esta ampliación presupuestaria que debe de constar en ley, porque recuerden que el presupuesto y las ampliaciones presupuestarias, como ustedes bien lo conocen, deben de constar en la ley del presupuesto anual. Entonces, cada diputado que votó a favor recibió 300,000 quetzales. Y aparte, el dinero este se va a destinar para campaña política. Entonces, con estas formas de actuar de los representantes del pueblo, padres de la patria, que son los diputados y los representantes del pueblo en el organismo ejecutivo, lo único que están buscando es un interés personal para seguir en el poder y entonces corre y va de nuevo como lotería y ya vamos a tener a los mismos candidatos que se cambian de color, se cambian de camiseta, pero son los mismos buscando. Y como ustedes pueden darse cuenta, las personas que están en estos partidos, la mayoría no son las personas más probadas, más íntegras y más honradas, sino que son las más corruptas y que siempre se han mantenido, como se dice vulgarmente, mamando de la teta del Estado. Así se menciona, ¿verdad? De una forma figurativa, queriendo dar a entender que siempre han vivido de nuestros impuestos, de ordeñar al pueblo. Entonces, lo que se busca con este Ministerio de Desarrollo Social es un sistema nacional de información social y que tenga una base no clientelar, como les digo, en política, sino que con indicadores para el diseño, ejecución, armonización en un sistema de desarrollo urbano y rural, buscando el desarrollo humano para que las poblaciones que hoy en día puedan que hoy va a haber miles de personas que se van a dormir sin cenar, así porque ya se ideal comer en algunas partes de Guatemala es un privilegio, es un placer. Muchas veces despreciamos la comida, pero hay personas aquí en nuestra misma nación que vive así. Los políticos se roban los millones y no tienen ni cómo gastarlos, los meten en maletas, los dejan pudriéndose, etcétera, etcétera. Y hay gente que se está muriendo de hambre. Ahí es donde el crimen ha logrado cooptar a esta gente. Y es el caso, miren ustedes el caso de los narcotraficantes, ejemplo claro, Pablo Escobar. Entonces él sabía que estas personas vivían en pobreza, extrema pobreza y no tenían ni qué para comer y él les daba casa, vivienda, comida, trabajo, pero lastimosamente del lado eh, de la delincuencia, ¿verdad? Pero entonces los delincuentes aprovechan esos vacíos del Estado para
usarlos a su favor. ¿Y cuál fue el resultado? Esta Colombia después casi dominada por los delincuentes. Recuerden que Pablo Escobar llegó a ser diputado al Congreso de la República, así como tenemos varios diputados acá, delincuentes que están en el Congreso, supuestamente ex narcotraficantes, pero siguen ligados al crimen del narcotráfico, a coyotes de nuestro aquí de Chumaltenango. Tuvimos un representante de los coyotes en el Congreso, que es un delito perseguido que Yamatei quiere que sean hasta extraditados al día de hoy. Bueno, para que los programas sociales sean transparentes, efectivos, temporales y sin ejecución de carácter política, este ministerio debe velar para que llegue a la población necesitada, buscando el bien común a través de la justicia social. Esta justicia social, ¿cuál debe de ser? Es en la cual todos debemos de pagar nuestros impuestos y no son nosotros los de clase media, baja, que es a quien se le persigue con saña, y a los empresarios o los grandes empresarios hasta se les perdona la deuda. Claro, efectivo, o caso claro, el caso de un empresario que debía millones de quetzales en el tiempo del expresidente Jimmy Morales y él le condonó la deuda. La máxima autoridad en administración pública es el presidente de la República, por lo tanto la ley, ya vamos a verlo en derecho tributario, manda hasta el último recurso que se puede plantear es ante el presidente de la República para que le condone la deuda. Entonces, pero si usted debe 1,000, 2,000, 3,000 y no tiene ni para pagarlos, entonces va a gastar más ya no hasta el presidente y todo modo de decir que pague. Bueno, a este ministerio le corresponde promover, planificar, coordinar y definir metas de corto, mediano y largo plazo para mejorar el nivel de vida de los beneficiarios. Lo que se busca también con estos programas, la temporalidad de estos programas, porque si no, el problema está aquí de la dependencia y la codependencia y permanente de la población. Y esto es lo que ha pasado en Guatemala y es la forma que podemos entenderla. En Guatemala la dependencia, la condependencia, este ministerio dice que no debe de buscar esa dependencia, sino que debe de combatirla, buscando el desarrollo de las personas en pobreza y extrema pobreza. Una forma de desarrollo es lo que yo les mencionaba, por darles un ejemplo, ¿verdad? En pobreza y extrema pobreza que no tienen ni para comprar comida, para satisfacer una de las necesidades básicas, que es comer, la alimentación, mucho menos van a tener para estudiar. Entonces, al buscar el desarrollo, también juntamente con lo de la comida, debería de dárseles por el momento, ¿verdad? Internet gratis para que ellos puedan asistir a las clases. Entonces, alguien decía, mire qué sacrificado es que los niños estén en este momento recibiendo clases en línea. ¿Y qué problema? No, ese no es el problema. El problema va a ser cuando regresen a las presenciales, porque si no tuvieron la oportunidad de conectarse, me mencionaba un padre de familia que en las escuelas públicas se conectan una vez por semana por un plazo de 2 horas, un lapso de 2 horas, si no estoy mal. Y me comentaba que la semana pasada o antepasada su hijo se conectó. A los 20 minutos le dijeron que se desconectaban porque iban a tener una reunión los maestros. O sea, estamos así de grave. Se conectan una vez por semana y de todos modos 20 minutos para tener una reunión. Esto es inaceptable, ¿va, joven? Pero bueno, no, el catedrático universitario que se desconecta porque lo saludan. Ustedes no sé si vieron la noticia. Pues este ministerio debe garantizar el acceso a la población vulnerable a los programas sociales de desarrollo social y humano. Y es lo que les... Buenas tardes, Lick. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Perdón, solo lo estaba molestando por el video que mencionó usted. Me voy a desconectar. Me voy a desconectar si me siguen saludando. Era una broma, ¿verdad? Para los que vieron el video. Y si no, ahí van a ver. Bueno, entonces, los beneficiarios de los programas sociales debe de buscarse que estos se implementen de una manera efectiva para las poblaciones vulnerables, buscando que en su momento, posteriormente, hablando de esto que estamos hablando de las clases en línea, y lo que les mencionaba que posteriormente de lo que se debe de aspirar, o a lo que se debe de aspirar, es que al darles la educación, que sea de calidad, que sea de todos los días, porque se prestó su servicio, etcétera, etcétera, después ellos
lleguen a un grado de escolaridad. Aparte de esto, el aprendizaje de trabajos técnicos. Entonces, queremos en Guatemala que haya inversión, pero obviamente no va a haber por uno y mil factores que podemos mencionar, empezando, pero como estamos estudiando, por ejemplo, si el Ministerio de Comunicaciones, como hablábamos, de los 3 millardos de quetzales que fueron aprobados para el remozamiento de las carreteras, porque para eso fue aprobado, tendríamos carreteras de primera. Y si teniendo carreteras de primero, la comunicación sería efectiva, excelente. Entonces, esto nos traería desarrollo porque habría inversión. Por ejemplo, donde se deben de enfocar es en las carreteras a las salidas de los puertos. Pero estas están deshechas. Por ejemplo, si vamos o las carreteras que nos conectan con otros países. Si vamos para Occidente, la carretera de Quetzaltenango a Huehuetenango está deshecha. Y esta nos conecta con las fronteras, la Mesía, con Chiapas, que era de nosotros, Chiapas creo que era de nosotros y ahora es de México, la perdimos porque los gobiernos no les interesa el bien personal, lo vendieron por unas armas, etcétera, etcétera, o la regalaron casi, más bien dicho, ¿verdad? Y entonces vamos a estas carreteras que no las arreglan, ¿verdad? Que una empresa se robó el dinero y que hoy no hay no sé qué cuestión legal. La otra que se daba aquí para Retauleu, que nos lleva a la frontera de El Salvador, nos lleva a un nos llevan a puertos del eh, suroriente, por ejemplo, las que van al puerto de San José. O sea, esas carreteras que van a los puertos son las que donde se importa y se exporta. Entonces son las que deben de estar en óptimas condiciones. Si ustedes van al puerto de San José al día de hoy, esa carretera, la carretera de la autopista de Avenida, esa no es autopista, es una carretera desarmada, ¿verdad? Entonces, lo que se busca con este ministerio es reducir la pobreza y la extrema pobreza y buscar que la inequidad, o sea, que no se dé esta brecha tan marcada entre la gente pobre y en extrema pobreza y la gente que tiene mucho dinero, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen tanto dinero y lo que deben hacer es pagar sus impuestos, así de simple. Y ahí recordamos al expresidente Portillo, ¿verdad? Donde se hizo pagarle, no decimos que él es uno que no robó, porque sí fue un presidente bien corrupto, pero sí hizo por lo menos mínimas cosas en beneficio de las mayorías. Uno de estos obligó por ejemplo, a estos Gutiérrez Bosch a que paguen sus impuestos, que son personas que siempre, y así es como funciona. O sea, que la delincuencia en los gobiernos no solo viene de los criminales, sino viene también de los empresarios pudientes que cuando patrocinan a un presidente y lo patrocinan con billetes de millones, entonces no solo están buscando tener privilegios en el poder, sino que les exoneren de impuestos. Y el caso es que les mencionaba con el expresidente anterior. Entonces ellos patrocinan a los presidentes o a los partidos políticos, a los candidatos, porque tienen el poder adquisitivo, que son los miles de millones de quetzales. Entonces ellos regalan 20, 30, 40, 50 mil quetzales, 50 millones de quetzales para las campañas políticas, pero después con la consigna que a ellos no se les cobre impuestos. Y ahí es donde, por eso es que se ha agrandado la brecha entre la gente pobre en extrema pobreza y la gente rica, porque ellos no pagan impuestos y el pobre entre su pobreza tiene que pagar impuestos y entonces ahí la brecha se va aumentando. Entonces, otra de las situaciones es que la gente pudiente, que sí puede pagar los salarios mínimos, no los paga y a ellos no les hacen nada. Pero las inspecciones de trabajo, como buenos extorsionistas, llegan a extorsionar al negocito que abrió de venta de chéveres, de venta de tortillas, si están cumpliendo con pagar sus impuestos y si no, entonces ya viene la sanción. Y dentro de esto ya la corrupción viene la extorsión, que entonces deje 1000 quetzales, que es la cuota, ¿verdad? Y entonces ya no decimos nada.
Así funciona, así funcionamos al día de hoy. Que esto no es un secreto a voces, ¿verdad? Todos lo sabemos y pasa no solo en este ministerio, sino en otro montón de ministerios. Pasamos entonces, dejando este ministerio, el de Economía. Todos los ministerios, como ustedes pueden darse cuenta, son importantes. Unos tal vez de menos impacto social, como el que podríamos mencionar, el Ministerio de Cultura y Deportes, que además ha sido un ministerio que ha servido para corrupción y no para velar por la cultura y el deporte, que al día de hoy el deporte en Guatemala está casi olvidado. Entonces, el deporte federado, el deporte que debe de velar el Ministerio de Cultura y Deportes, no vemos que por parte del Estado de Guatemala, que le asigna a este ministerio miles de millones de quetzales anualmente del presupuesto de la nación, el cual sale de nuestros bolsillos y nosotros tenemos que irlos pagando, y lo pagamos las mayorías, que somos la gente pobre y en extrema pobreza. Y los pocos millonarios, ellos, como les menciono, ellos evaden impuestos. Caso de esto en la línea, que por lo mismo al día estuvieron un grupo de empresarios procesados, aceptaron su culpabilidad y pagaron su caución y salieron, ¿verdad? Entonces, lo que les menciono no es que me lo esté inventando, esto ya hay hasta antecedentes. Pero pasamos a un ministerio al día de hoy importantísimo en Guatemala, que es un ministerio de Economía, que este va a regular las actividades productivas, pero las que no sean agropecuarias, porque las agropecuarias, como ya los estudiamos, lo regula el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pero el de Economía lo que regula es el comercio interno y externo. Y donde está el comercio está el dinero. También debe de velar por la protección al consumidor, es lo que menos hacen, ¿verdad? Entonces a nosotros nos dan el mal producto, el peor producto, el más caro. Si hoy subió internacionalmente, aquí el día de mañana ya parece altísimo el precio, hablamos de las gasolinas. Aunque en este Ministerio de Economía no vela por esto, sí no es el Ministerio de Energía y Minas, que ya lo vamos a estudiar. Bueno, entonces hablamos de la protección al consumidor, que al día de hoy, hasta el fin, después de tantos años, se creó esta entidad de protección al consumidor, de donde por lo menos ya no se escuchan, ya no se cometen tantos abusos por parte de los vendedores de cualquier producto o servicio, de fomentar la competencia. Escuchemos bien, la competencia, algo bien importante que debe de existir en nuestro medio es la libertad de competencia de empresa. Pero todo lo contrario que se ha dado, debe de reprimir cuando no hay competencia o la competencia desleal debe ser reprimida por este ministerio que como que está dormido. Aquí entra producto de contrabando de México, viene de Brasil y hasta de China, y no hace nada este ministerio por combatir esta competencia desleal. Entonces, si usted quiere operar legalmente y usted va a tener, va a importar, por ejemplo, si usted importa algún producto, usted paga sus impuestos y viene alguien de contrabando, obviamente va a estar en desventaja. Y entonces, pero si usted va a Tapachula y va a tres shampoo y qué más venden ahí, unas cremitas y las vende. Usted quiere ganarse sus 3 centavos y ¡pum! Le caen. Ahora ya hasta pusieron un puesto de control aquí arribita, nosotros va en Patzicía, en la recta de Patzicía. Pero ingresan furgonadas de producto de contrabando y ahí se hacen de la vista gorda a través de la corrupción. Entonces le dan dinero a los de las aduanas, a los intendentes de la Superintendencia de Administración Tributaria, y este era el caso de la línea, recordarán. Entonces le decía, mire, si nos pagan nosotros, entonces usted paga su producto y pasa, no tiene que hacer tanto trámite, si no, espera hasta 30 días su furgón para poder entrar, y si es un producto perecedero, ya lo perdió. Así funciona. Entonces, en Guatemala, ¿cómo podemos hablar de un desarrollo si la corrupción propicia que no se dé ese desarrollo? Lastimosa y desgraciadamente, ¿verdad? Esto pasa y entonces al día y recibe su parte el presidente y el vicepresidente.
¿verdad? O sea, no es que esto quede solo ahí. Y porque si no pasa eso, entonces son removidos del cargo el ministro, los intendentes, el de la Superintendencia de Administración Tributaria, el intendente, los superintendentes. Bueno, todo esto es una línea de corrupción, por lo mismo ustedes dan cuenta después de toda la investigación, por lo mismo están al día de hoy presos un expresidente, un expresidente, el que salió anteriormente, corrió al Parlacén, el cual estamos esperando que cumpla la promesa del actual presidente de cerrarlo, él dijo que lo iba a cerrar. Obviamente no puede, ¿va? Esto a nosotros que conocemos del derecho nos da risa. Un presidente no puede, un presidente de un país no puede cerrarlo. Esto habría que ver la forma de creación, bueno, un montón de situaciones, no es ofrecer el oro y el moro, porque al final esto es, bueno, pero como esto nos gusta a la población, ¿verdad? Que nos ofrezcan y después obviamente no nos cumple. Pues el Ministerio de Economía, vamos todavía, seguimos por el Ministerio de Economía debe de velar porque no se den los monopolios, velar porque la inversión nacional y extranjera se promocione, sea competitiva, se dé el desarrollo industrial comercial. Esto es lo que debe de buscar el Ministerio de Economía. Desgraciadamente en Guatemala siempre existieron los monopolios, al día de hoy ya se van rompiendo de a pocos porque el mundo va cambiando de las formas de operar. Recuerden que antes solo Cemento Progreso, solo Cerveza Gallo, solo Quetzalteca. Bueno, casi todo estaba monopolizado al día de hoy, por lo menos, y esto es lo que se le fue, y porque hay que darle el mérito a un presidente o expresidente si hizo algo bien, porque se puede, con intención de hacerlo. Es el caso del expresidente Portillo. Entonces él dijo, no, vamos a cambiar eso de los monopolios, porque la propia Constitución dice que el monopolio es penado y es lo que debe buscar el ministro de Economía, y entonces ya se buscó romper ese monopolio, se buscó romper el monopolio del cemento. Al día de hoy, si ustedes quieren construir y más de alguno ha tenido esa experiencia, el cemento Progreso, carísimo, ¿verdad? Ahora está entrando un cemento chino y es lo que nos ha ayudado en nuestra economía. Si no, como decía un albañil, el cemento Progreso ya estuviera a 100 quetzales. Y si no hay competencia, porque, o si se da una competencia desleal, que es lo que ha pasado en Guatemala. Cuando el presidente Portillo dijo que entrara otro cemento, entonces entró Cemex, el de México. Este Cemex de México fue siempre absorbido por Progreso y él lo redistribuía, entonces al final lo daba al mismo precio. Entonces esta es una competencia desleal. ¿A quién perjudica esto y a quién favorece? Perjudica al pueblo y favorece al rico. ¿Por qué? El rico le va a poner el precio que quiera. Si él quiere ganarle, si le cuesta 50 quetzales, si quiere ganarle 50, lo va a hacer porque no existe otro producto y usted tiene que comprar, ¿verdad? Pero supuestamente el Ministerio de Economía debe de buscar que esto no se dé, debe de buscar las políticas de protección al consumidor, debe de fomentar la competencia y debe reprimir la competencia desleal. Entonces, ¿por qué va a buscar la competencia? Porque entonces va a haber siempre alguien que va a querer prestar un mejor servicio y a un mejor precio. Entonces va a haber una competencia buena, sana, y buscar unas políticas de inversión nacional y extranjera, promoviendo la competitividad del desarrollo industrial y comercial. Entonces yo les mencionaba aquel caso, ustedes recordarán que buscar la inversión nacional y extranjera, la competitividad, el desarrollo industrial y el desarrollo del comercio. Yo les daba el ejemplo de unas personas que me comentaban de que ellos querían exportar directamente su producto agrícola a Estados Unidos, pero el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Agricultura les pusieron una y mil trabas. Y esto no dice aquí dice que fomenten, pero ¿qué es lo que hacen estos ministros, presidente y todos, esta rosca de funcionarios públicos? Es favorecer siempre a los ricos. Entonces ellos han formado cooperativas y ellos captan el producto y a ellos sí les han dado la licencia porque tienen que cumplirse con licencias, con autorizaciones, etcétera, etcétera, y emitirse los acuerdos. Entonces a ellos sí se los han dado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí?
que ellos sin hacer nada, solo porque son amigos del presidente, del vicepresidente, del ministro, a ellos sí les han dado la licencia y porque dieron cierta cantidad de dinero en sobornos, que eso es ilegal, y entonces a ellos sí se las han dado, entonces ellos explotan a nuestros propios productores campesinos. Así es como funciona y por lo mismo, así es como se agranda. Esta es una forma de agrandar la brecha entre pobres y ricos, porque no van a dejar nunca que esa brecha se minimice, porque entonces habría la gente misma, como les comento, ellos exportarían, entonces ellos de primera mano recibirían su producto, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que se debe de buscar. También se deben de firmar convenios, tratados de comercio internacional y bilateral y multilateral. Entonces estos tratados de comercio internacional lo que buscan es favorecer el comercio, pero si ni siquiera se dan las condiciones en Guatemala, ¿cómo vamos a firmar tratados internacionales y al momento de nuestra población querer participar activamente en esta situación? Va a haber siempre problemas. Y las especificaciones de normas técnicas y de calidad de producción nacional son ellos encargados, y la política arancelaria del país, ellos ponen los aranceles de exportación e importación, o sea que este es un gravamen que se le ponen a los productos al momento de querer importar o exportar. También deben de buscar la integración económica centroamericana y la negociación de tratados de libre comercio. Esos tratados ya existen. Al final no favorecen a las poblaciones por lo que yo les comento, porque solo un pequeño grupo de personas son a quienes se les autoriza las licencias de importación y exportación. Entonces ellos se convierten en intermediarios. Entonces ellos sin poner un pie en la tierra, ellos ganan eh, eh, por el trabajo de los campesinos que exportan su producto. Entonces, todo esto hace a que la gente no sea incentivada, sino quede desincentivada de realizar o de buscar ellos exportar su producto. Y si esto pasara, entonces no tendríamos migraciones. Entonces el gobierno habla de muros de prosperidad. Esos muros de prosperidad deberían de ser de combatir la corrupción en los ministerios, que prohíben que la propia gente que ha logrado llegar a producir más volumen en cuanto a consumo y ya tiene hasta para que otros consuman, ¿verdad? Ya se va a cortar la transmisión, jóvenes, nos volvemos a reconectar solo por el Estado. Entonces, también a esta institución le corresponde los procedimientos de las instituciones registrales para tener seguridad del tráfico de bienes, muebles e inmuebles. Entonces, ellos son los encargados, por ejemplo, del Registro General de la Propiedad,